Me gustaría empezar hablando de una persona muy querida para los colombianos, Leonor González Mina. Yo la recuerdo desde que era pequeñito y ella era la negra grande de Colombia. Y fui creciendo y ella era la negra grande de Colombia. Y llegamos adultos y ella era la negra grande de Colombia. Pues la negra grande de Colombia ha muerto. Para mí, esa fotografía que está ahí, ajá, gracias Oscar, esa fotografía fue tomada en el año 2019 en Cartagena. Ella fue invitada especial. Esto fue durante la entrega de los premios India Catalina. Muy especial la negra grande de Colombia. Qué bueno, qué bueno. No sé de dónde sacaría Oscar usted esa foto, pero me parece maravillosa. Suena pues como maluco, porque suena como que, ay, mírenme a mí como la negra grande de Colombia. Pero al mismo tiempo puedo decir es que maravilloso. Tomarme esa foto con ella era importante, porque esta dama es lo que acabo de decir. Desde pequeños, creciendo, más adelante en la madurez y hasta en la tercera edad, ella es una de las grandes representantes de nuestro folclore, la negra grande de Colombia. Inmortal, así haya ya fallecido a los 90 años de edad, pero inmortal. Precisamente ese día en Cartagena, ella nos dio estas palabras. Las tiene ahí, Oscar, me imagino. Escuchémosla. ¿Dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los poros de mi tampón. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repico el sol y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna todas las... Se me olvidó. Qué maravilla. Ahí estaba Mabel López cuando eso era gerente de Teleantioquia, que estaba precisamente allá en los premios India Catalina recibiendo un premio a Teleantioquia en ese momento. La negra grande de Colombia. Javier, usted tiene en su mente, en su corazón, en su ser, algo de la negra grande de Colombia. Sí, señor, claro, obviamente, quien no creció escuchándola cantar, aunque cuando estaba pequeñito no entendía mucho las canciones que ella cantaba, pero porque hacía parte de un folclore que no era el nuestro. Acuerde que ella es del Pacífico, sin embargo, después con los años empecé a valorar el inmenso aporte que ella le dio a la cultura pacífica, a la cultura negra, al aporte que le ha dado al país, y yo creo que ese título de la negra grande, sobre todo por grande, le queda ajustado a su dimensión en la cultura colombiana. Leonor González Mina, a los 90 años, don Roger, lo disfrutamos mucho, como usted dice, murió para la vida terrenal, pero ya hace parte de la inmortalidad de aquellas figuras que van a quedar siempre en el inconsciente colectivo de una sociedad que siempre va a acudir a la cultura como una manera de hacer metástasis y de expresar lo que siente. Sí, señor. Vamos a preguntarle sobre la negra grande de Colombia, Leonor González Mina, quien acaba de morir a sus 90 años, a Ubeymar Cano. Él es el presidente del Centro de Historia y Antropología de Cañas Gordas y está aquí con nosotros. Primero lo saludamos, Ubeymar Cano, bienvenido a Clickasia, el poder de la información on click, la democracia de la información, bienvenido. Roger, muy buenos días a toda tu teleaudiencia. Espero que se encuentren bien. Están tocando un tema muy importante en estos momentos de un patrimonio cultural y que se hace igualmente patrimonio histórico, como es la Negra Grande de Colombia, que falleció y nos dejó un legado. Y es el tema precisamente nuestro el día de hoy, el tema histórico, patrimonios históricos. Sí.
del encuentro de Centros de Historia de Occidente de Urabá que celebraremos este fin de semana en el municipio de Cañas Gordas, donde están invitados los 30 municipios de estas dos subregiones, Roger. Bueno, antes de que hablemos de eso, vamos a despedir el tema con la Negra Grande de Colombia. Usted ya lo ha dicho, ella ya se convierte, Javier lo adelantó también, en un patrimonio. Entonces, pero le quiero preguntar algo frente a lo que es la historia y los patrimonios. A ver qué relaciones hay. Yo podría preguntar, ¿la Negra Grande de Colombia hace parte de nuestra historia, de nuestro folclore, de nuestro patrimonio? ¿Es separándose o esto se integra? La historia, el folclore, el patrimonio, la cultura en general, ¿eso se integra? ¿O van por un lado los historiadores y van por el otro lado los músicos, los melómanos, en fin? ¿Cómo se puede, digamos, manejar algo en torno a una mujer como esta que definitivamente para uno es no solamente patrimonio ni historia? Roger, la cultura, nuestra costumbre, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia hacen parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Es así entonces que este legado tan grande que ha dejado la Negra Grande de Colombia pasa a ser un legado musical, cultural, y entonces eso se involucra. Hace parte de la historia de nuestro país, Roger y queridos televidentes. Es totalmente, tiene un nexo totalmente válido el legado de la Negra Grande de Colombia en nuestra cultura y en nuestra historia. Entonces ahora sí al encuentro de centros de historia de 30 municipios del occidente y del Urabá antioqueño, pero van a participar otros municipios. Bueno, ¿de qué se trata? Primero, le digo una cosa, se lo confieso. Yo no sabía que había tanto centro de historia. Permítame que suene como maluco esto, porque uno no se imagina que en tantos municipios y municipios, incluso de sexta categoría, que usted me va a decir si es cierto o no, haya ese interés especial por la historia y por la cultura. Entonces, hágame el favor y nos amplía esa información. Roger, lo cierto es que es una realidad. Para la historia y para la cultura hay pocos recursos y poca difusión. Estos centros de historia se han creado con el apoyo de la Academia Antioqueña de Historia y somos un grupo de Quijotes enamorados de la historia y de la cultura que nos toca sacrificarnos nuestro tiempo, sacrificar nuestros recursos para hacer estos eventos unos encuentros grandes. Y la verdad es que sí, usted en todos los municipios encuentra personas enamoradas de la historia y de la cultura, pero que poco apoyo tienen y poca difusión. Es por eso que yo te agradezco, Roger, esta oportunidad tan grande que nos das, porque es una manera de nosotros dar a conocer a la comunidad de que en los municipios hay personas que queremos conservar, queremos recuperar y difundir nuestra historia. Y es cierto, municipios pequeños donde se encuentran los centros de historia. Y hay una cosa muy importante, hay algunos municipios que no tienen dichos centros, pero uno de los objetivos principales, Roger, es motivar a estos municipios donde no los hay para que los creen y se organicen y empezar a trabajar por recopilar toda nuestra historia, Roger. ¿Para qué la historia, Ubey Marcano? Una pregunta pues que puede sonar muy insulsa, pero da para que usted nos hable de la importancia de que los centros de historia sean patrocinados, sean apoyados. Mire, la historia nos permite a nosotros conocer qué fue de nosotros, los de estas generaciones actuales, qué pasaba antes de que nosotros existiéramos, cómo llegamos nosotros en estos momentos a ser lo que somos. Esta es una construcción de tiempo atrás, desde los tiempos de existencia del hombre viene generándose la historia. Y hay un dicho no de cajón, sino que es muy cierto, quien no conoce la historia
está condenado a repetirla. Entonces, la historia nos permite a nosotros fundar bases de nuestro progreso, de nuestro futuro, conocer cómo nos forjamos, cómo se forjó nuestro país, cómo se forjó nuestra humanidad. Entonces, estar aquí en estas generaciones que estamos viviendo este presente, esto tuvo unas bases anteriores y es muy importante saber cómo llegamos hasta aquí, y de ahí la importancia de la recuperación de los valores históricos, arqueológicos, antropológicos, para poder entender el contexto de la realidad que hoy vivimos, Roger, tanto económica, política, social, cultural, geográfica, etcétera. La historia es demasiado importante, solo que no le hemos dado el valor que se merece. La historia de cada municipio es una historia pues, que enriquece obviamente el devenir de cada municipio, pero se integra, y yo no sé si eso de la parte del encuentro que van a tener ustedes. ¿Cuándo es que es el encuentro? Perdón, me lo repite, por favor. Es este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Son 2 días que vamos a estar compartiendo en Cañas Gordas. En Cañas Gordas. Sí, señor. Entonces, ahí sabrán, se sabrá o no, pero se integra, digamos, no son fragmentos separados, no son islas. La historia de Cañas Gordas, la historia de los otros municipios de Occidente y la historia de cada municipio de Urabá se integra. O sea, se ha hecho esa labor de tal manera que no sean islitas, como que si fuera una cajonera. Abro el cajoncito de la historia de Cañas Gordas y lo cierro. Abro el cajoncito de la historia de Apartadó y lo cierro. O sea, usted me entiende, un todo integral que permita una visión de la historia general. Claro, Roger, pero lo que tú acabas de decir es cierto. Mire, cada municipio, llamémoslo así, de esa manera figurada como tú lo hiciste, cada municipio va a ir a Cañas Gordas y abre su cajoncito de historia y nos la comparte al resto. Morindó, por ejemplo, va a abrir el cajoncito de su historia y nos lo va a compartir a todos. Santa Fe de Antioquia abre su cajoncito de la historia y nos lo va a compartir a todos. Heliconia, por ejemplo, abre su cajoncito y lo comparte a todos. Y ahí hacemos una recopilación de cada uno de esas enseñanzas históricas que nos van a llevar al encuentro, y hacemos un todo, un conjunto de qué es y qué ha sido la historia de nuestras regiones de Occidente y Urabá. Y además, Roger, vamos a tener participación de otros municipios fuera de estas dos subregiones, como lo son Pueblo Rico y Envigado. Entonces, hacemos un conjunto de cada uno, que es compuesto por cada una de las historias de estos municipios, y conformamos un todo histórico de nuestra región de Occidente y Urabá. Y la conocerá toda Antioquia, esa historia, porque la idea es que no se queden ustedes pues allá permítanme la expresión, los tesos de la historia, felices allá con sus libros y sus cuentos, de ustedes mismos. Todo esto será conocido por toda Antioquia. Y ojo, la idea es que sea proyectado al mundo entero. O sea, estas historias, cómo se hacen visibles para el resto del mundo. Roger y televidentes, mire, de todas las ponencias se hace una recopilación, se hacen unas memorias. La idea que tenemos con el encuentro es esa compilación, hacer un texto, hacer un libro, y con el apoyo de la Academia Antioqueña de Historia, dar a conocer la historia de Occidente Urabá. Inicialmente se irá a las bibliotecas, a las casas de la cultura, a los centros de historia, estas compilaciones del encuentro de historia. Y un llamado al Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia, que nos den más apoyo en este tema, porque es el instituto del gobierno departamental encargado de dar todo este apoyo, pero no toda esa responsabilidad se le echamos al gobierno o al Instituto de Cultura y Patrimonio. Nosotros mismos estamos construyendo nuestra historia, y con recursos que hemos logrado conseguir
con algunas empresas patrocinadoras hemos logrado sacar este evento adelante. Entonces, la idea es esa, Roger, hacer una compilación y inmediatamente empezar a repartirlos, ya sea físico o virtual. Pero el objetivo es ese, recuperar, conservar y difundir nuestra historia. Qué bueno. Oiga, voy marcando, la historia es a partir de cuándo. O sea, cuando a nosotros nos enseñaron historia, siempre se hablaba de los próceres, ¿cierto? Claro. Se hablaba de más allá, siempre allá, lejos del hoy, ¿cierto? Del tiempo presente. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una historia, a propósito de la frase que usted ahorita trajo a colación de quien no conoce la historia estará condenado a repetirla, que también puede ser mirada de otra manera. Hay que conocer la historia para repetir cosas buenas. Claro. Obvio. Exactamente. Entonces en un sentido y en el otro es muy importante la historia, pero estoy pensando en los temas que tanto han afectado a nuestras poblaciones del occidente, del Urabá antioqueño, historia reciente, la historia de los finales de los 80, mediados, finales de los 80 y de los 90, con tanta violencia, con tanta muerte, tanto dolor y tanta sangre regada en las calles, en las veredas del occidente y del Urabá antioqueño. Esa historia también hace parte, esas historias, pues pregunto yo si la historia va más allá en el tiempo o esa también hace parte de la historia y también tendrá espacio para el análisis en este encuentro. Roger, mire, todos esos temas, lo que tú acabas de decir, el tema de violencia, no ha sido ajeno a la historia de nuestro país. Colombia siempre ha sido un país de conflictos y en ese orden de ideas el Urabá antioqueño del occidente no han sido ajenos, han sufrido los embates de la violencia y obviamente, como lo dije, hace parte de la historia. Pero el tema central de nuestro encuentro está encaminado, Roger y televidentes, en un tema muy importante que son patrimonios históricos, no solamente históricos, patrimonios en riesgo, sean patrimonios culturales, arqueológicos, arquitectónicos, culturales, ambientales. Queremos nosotros poner nuestra mirada a esos patrimonios que están en riesgo de perderse y hacia allá le solicitamos a los participantes que encaminaran sus exposiciones, porque hay valores culturales, vuelvo y repito, históricos, antropológicos, arquitectónicos, arqueológicos, que están en riesgo de perderse, porque poco valor le damos nosotros a ese tipo de patrimonios y el día menos pensado, pues vamos a perder esos referentes históricos. No, importantísimo lo que dice y obviamente tiene que haber, académicamente hablando, tiene que haber una organización, una planeación y unos temas centrales. Y eso está muy claro, excelente además el propósito del encuentro. Pero yo hago la pregunta después como queriendo ya trascender, aprovechándolo a usted como presidente del Centro de Historia y Antropología de Cañas Gordas, porque todos los días estamos hablando aquí los periodistas que somos, no sé si usted dirá que es cierto o no es cierto, nosotros somos cronistas también, nosotros estamos contando, nosotros somos historiadores. Ustedes consignan la historia permanentemente, ustedes son quienes... Yo tengo, por ejemplo, la historia de cuando cubrí tantos temas de violencia en este país. Yo tengo 35 años de labor periodística y me tocó mucho de lo que pasó con a finales de los 80 y los 90, con la violencia que pasó en nuestro departamento. Y entonces yo leí cuando estaba en el bachillerato, leí Viento Seco, por decir un nombre de una novela que no recuerdo de quién es, que me hablaba de la violencia de la época de la violencia, 1948 y subsiguientes años. Y entonces eso está en nuestra historia.
y parece que la separáramos allá. Esa es la historia y lo pasado, que a mí me tocó escribirlo como periodista. Permítame que hable en primera persona, pues para poder hacer el comentario. Uno dice, y esto que yo viví y que yo escribí y que yo informé hace parte de la historia. Pues por supuesto que tiene que ser parte de la historia. Entonces, por eso estas preocupaciones más allá pues del evento UBEI Marcano es porque quiero darle toda la importancia al tema de la historia y que no sea la historia solamente de eruditos, de gente con una memoria impresionante, que me imagino que ustedes la tienen, que recuerdan fechas, lugares, todo eso. No, Roger, vea, es que para uno enamorarse de la historia no necesita estar metido en una academia ni tener los títulos rimbombantes de historiador, de investigador, de escritor. No, mire, la historia, yo diría que la historia es un sentimiento, la historia es un querer. La historia es un ánimo, es querer saber qué pasó con mis antepasados. Y yo no necesito tener un título de investigador para investigar, valga la redundancia, qué pasó con mis antepasados, quiénes nos colonizaron, quiénes éramos los antioqueños anteriormente. No necesito tener los títulos rimbombantes. Y quienes vamos a asistir al encuentro de Centros de Historia de Occidente de Urabá en Cañargordas, no somos eruditos. Allá va a haber gente muy versada y muy preparada en temas históricos que se han formado a través de la academia y que de ellos vamos a aprender. Un tema ya más técnico de cómo se investiga la historia, cómo se hace una investigación, cuál es la metodología. Eso es lo que estamos aprendiendo. Pero hombre, no, bienvenidos aquí, la historia es para todo el mundo. Es que, a ver, déjeme leer. Ponencia magistral de Efraín Mosquera Ruales, que es AAH, secretario de AAH, ¿qué es? Ese es la Academia Antioqueña de Historia. Ya. Muy bien, ellos secretario de la Academia Antioqueña de Historia, de la cual ha venido, y el título de su ponencia es Proceso de Transformación de la Escritura de Historia en Antioquia en el siglo XX. Me gusta, muy en la dinámica de lo que yo estaba preguntando, no la historia de antes de Cristo, sino ni siquiera la república, de la colonización, la conquista, sino mucho más acá. Ponencia San Pedro de Urabá, Luis Felipe Muñoz Suárez, un paraíso por descubrir. Primero está hablando de San Pedro de Urabá. Claro, tiene unos temas muy bonitos San Pedro para mostrar desde el punto de vista histórico y arqueológico, y ellos nos quieren compartir porque la administración municipal de San Pedro está empeñada en promocionar a San Pedro de Urabá como un referente turístico. Excelente. A través de la historia. Excelente. Mire, hablando de historias, que esto hace historia. Túnel del Toyo, hay que meterle en la historia lo que pasará, lo que fue y lo que es Antioquia, Urabá, Occidente, antes y durante del túnel del Toyo. Eso es histórico, hay que saberlo, ¿cierto? Total. Ahí nos van a hacer una exposición, perdón, Roger, el túnel del Toyo nos va a hacer una exposición de la importancia del túnel del Toyo y su impacto social, económico, político, cultural en Occidente, Urabá y en el país, la importancia de esta mega obra para nuestra querida Colombia y hace parte de la historia. Qué bien. Eso es de Juan Guillermo Toro Martínez. Murindó, de Ferley Guardia Mena, patrimonios en riesgo, que es precisamente el tema que usted dice es el central, patrimonio en riesgo. Un paréntesis ahí, mire qué tan bonito, o sea, todas las ponencias son espectaculares. Yo, si quieres, paramos y hay el tiempo y te voy explicando cada una. Mire, Murindó, usted recuerda que Murindó tuvo que ser reubicado. Claro, claro. A mí me tocó ir a cubrir lo del terremoto aterrador, claro. Entonces,
ahí se perdieron unos patrimonios que tenía Murindó y hay otros patrimonios de esa época que están en riesgo. Entonces, Murindó nos va a venir a exponer sobre el patrimonio en riesgo que tiene Murindó en estos momentos y que además está pasando por una eventualidad muy grande que Murindó en estos momentos, tengo entendido, tiene que volver a ser reubicado. Entonces, Murindó nos viene a hablar sobre ese tema. Mire qué bonito. Qué bien. Y nos dicen de Murindó que además la pesca ancestral artesanal, que hace parte de la historia, está en riesgo por el uso del mercurio. Que claro. Y menos mal, Belén de Bajirá se fue para el Chocó, ¿cierto? Digo yo, esto es irónico, porque ya no es nuestro, ya no es de No, que Murindó, es pesar Belén de Bajirá. que se haya ido Bajirá para el Chocó, pero bueno. Por eso, no, pero digo yo un poco irónicamente a propósito de esto de que hay, de que Murindó quedó en una situación muy difícil hasta el punto que tiene que ser reubicado nuevamente. Entonces digo yo, menos mal los chocuanos tienen ya a Belén de Bajirá, que será otro tema histórico para tener en cuenta. Eso hace parte de los capítulos del periodismo para nosotros, digamos, pero ahí es cuando el periodismo se convierte en crónica, se convierte en historia. Habrá de contarle a los unos y a los otros, a los antioqueños y a los chocuanos, a los habitantes de Murindó de hoy y a los de antes, qué pasó con su corregimiento, con el corregimiento de Belén de Bajirá. En fin, venga, déjeme que a Javier me está pidiendo pista porque le interesa el tema y quiere decir algo. Bien pueda, Javier, adelante. Y antes de eso, déjeme, yo digo lo siguiente. Pueblo Rico, Beatriz Elena Paniagua Muñoz, su ponencia es Patrimonio y Turismo pueblo-riqueño. Javier. Weimar, un buen día, cordial saludo. Es que buen día, Javier, ¿cómo estás? Llegué tarde a esta conversación, pero no quisiera desaprovecharla para un asunto que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con Cañas Gordas. Sí. A mí me tocó cubrir, primero me hice muy amigo del personero en su momento, un personero que mataron las autodefensas, que era además una historia de superación muy bonita porque fue vigilante de la Universidad de Antioquia. José Luis. Sí, señor, José Luis, exactamente. Fue vigilante de la Universidad de Antioquia y ahí combinaba también sus estudios de Derecho y pudo acceder y pudo llegar y pudo ser personero de ella. Pero el tema es que sabemos que Cañas Gordas es como un chorizo, me perdona el símil, ¿cierto? La zona urbana, así es. Exacto. Y cuando a él lo fueron a matar, lo cogieron en la punta de una punta de ese chorizo y empezaron a recorrer el pueblo con él. Era una especie como de crónica de una muerte anunciada. Me parece, pues, estarlo viviendo ya porque me impactó mucho. Además, tuve mucha cercanía con José Luis. Y lo que quiero en el fondo, Weimar, es históricamente qué le robó la violencia a Cañas Gorda, porque recuerdo mucho ese caso de que impactó mucho a la comunidad, una persona muy, muy humilde, una persona con mucho sentido de pertenencia, que quería demasiado a su Cañas Gordas y pues bueno, infortunadamente por estas satanizaciones de del conflicto armado, pues fue una de las víctimas más de esta situación. Weimar. Bueno, ¿qué le robó el conflicto a Cañas Gordas? Le robó ilusiones, le robó desarrollo, le robó economía, le robó hijos importantes a nuestro municipio, le robó progreso, porque Cañas Gordas entró en un letargo debido al desplazamiento, debido a los secuestros, a las muertes, en fin, historias dolorosas, que uno no quisiera a veces ni hablar de ellas, pero desafortunadamente es la historia. Y fue una época muy difícil, muy triste. El pueblo y nuestras veredas prácticamente solas, abandonadas. Cañas Gordas era un municipio próspero, con mucha economía, mucho comercio. Llegó la violencia y Cañas Gordas se vino al piso
Ahora nuestro municipio se ha venido recuperando, la gente está volviendo, Cañas Gordas con el túnel del Toyo y con otras obras, Mar 1, Mar 2, se ha venido dinamizando, ya Cañas Gordas estamos mirando ya otro futuro con mucha esperanza, ya se está dinamizando el tema del turismo, nuestra economía va mejorando. Entonces, le robó muchas cosas, pero tenemos que ser resilientes y seguir adelante. Y eso está haciendo Cañas Gordas, renaciendo de las cenizas, y con estas obras que se están haciendo, Cañas Gordas se pone en un sitial muy importante en el contexto regional y nacional. Eso básicamente, Javier, sería como una conclusión muy rápida a la cual yo llegaría con respecto a tu pregunta. Muy bien. Yo creo que es un tema supremamente importante, vale la pena tenerlo en cuenta. Nos gusta tener la posibilidad, Ubey Marcano, presidente del Centro de Historia y Antropología de Cañas Gordas, tenerlo aquí en nuestra agenda informativa, porque nos permite trascender lo que pasa día a día desde el punto de vista de la historia, que suena muy académico. Es que a uno le hablan de historia y yo me remito a la exposición en cuanto a bachillerato, ¿cierto? Ese tipo de cosas, no, es muy académico, pero no es. La historia es dinámica, ¿cierto? Es permanente. Y lo más importante, usted dijo una cosa ahorita, no es para eruditos. Uno se imagina los historiadores, unos señores que se las saben todas, con una memoria impresionante, pero no es así. No. Todos hacemos parte de la historia. Claro, claro. Claro que sí. Y una cosa bien importante, que es del comentario de la gente, normal. Ah, es que yo, como no era de esa época, yo no tengo por qué saber de eso. Y yo, ¿cómo así? O sea, usted no sabe quién fue Cristo, por decir algo, ¿cierto? Claro. Usted no sabe quién fue Napoleón. Bueno, no todos sabrán quién es Napoleón o quién fue Napoleón. Usted no sabe quién fue Luis XIV. No todos sabrán quién fue Luis XIV. Vea, Roger, perdóneme que le interrumpa. Sí. Hoy en día nuestras generaciones desafortunadamente no saben quién fue Simón Bolívar. Imagínese. No saben quién fue Antonio Nariño. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que le dan a uno? Es que, es que yo, a ver, no es que yo apenas nací hace 11 años, 17 años, o sea, los jóvenes de ahora, no, claro. Incluso los adultos, hay gente adulta que también menosprecia la historia. Entonces, no, hay que conocerla realmente por dos cosas. Uno, el dicho general y conocido, que es el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero a mí me gustaba ver el vaso medio lleno, Ubey Marcano, y es el que conoce la historia tiene la posibilidad de hacer muchas más cosas maravillosas con su presente, ¿cierto? Claro. La historia hay que vivirla y hay que ponerla en práctica, y allá quería yo llegar, y hay que hacer la dinámica, ¿cierto? No es desde allá, libro abierto, libro que se abre, leo historia, cierro historia, se acabó. No, es dinámica, es permanente. Lo de hoy es fruto de lo pasado. Claro, así es, Roger. Fruto de lo pasado. Todos los días estamos haciendo historia. En estos momentos, cosas tan sencillas, digo yo, sencillas entre comillas, como esta entrevista que estás haciendo, Roger. Aquí estamos haciendo historia. Aquí estamos haciendo historia con esta entrevista. Todos los hechos del hombre hacen historia, Roger. Así es. Por ejemplo, hace parte de la historia administrativa de Medellín que Ubey Marcano fue corregidor del corregimiento de Santa Elena. Claro, Roger, te acordás todavía de eso, y muchas gracias, harto que nos ayudaste con todo la divulgación de todas las actividades que hacíamos en ese bello corregimiento. Gracias, Roger. Retrotraigo todas esas, lo traiste aquí al tema, todas esas tareas tan bonitas que hicimos en Santa Elena, y tú nos ayudaste a difundir todo este trabajo. Por supuesto, y es con muchísimo gusto, y esperemos que los habitantes de Santa Elena le recuerden a usted y le agradezcan, por supuesto, y que le reprochen cosas también, claro, porque es que la historia tampoco es
como nos la pintaron a nosotros. Simón Bolívar, no, un portento de hombre, ¿cierto? Una maravilla. Y luego encuentra uno que tenía muchos defectos porque era un ser humano. Y cada uno de nuestros próceres, porque lamentablemente la historia nos la enseña. Vale la oportunidad para preguntarle esto con lo que empezamos hoy hablando. Nos enseñan de alguna manera una doctrina. Yo recuerdo que la historia que nos enseñaban a nosotros tenía una intención. La historia no era vital, no era dinámica que nos enseñaban a nosotros. Era de seres como que hubieran sido traídos por la divinidad y puestos en esa tierra. Después es que nos damos cuenta de los pecados de Simón Bolívar, los de Santander, los pecados de cada uno de estos próceres que eran seres humanos. Obviamente hicieron grandes cosas, pero vuelvo y digo, y la pregunta va por allá para terminar. Entonces, la historia también tiene su orientación, su especie de adoctrinamiento, ¿o no, Ubey Marcano? Yo diría que sí, porque la historia muchas veces, si uno no investiga a profundidad, Roger, uno se queda con lo que le enseñan. Y tú acabas de decir, pues uno, Bolívar, conocemos o nos enseñaron la parte buena de Simón Bolívar, de Antonio Nariño, de José María Córdoba, como unos próceres intachables. Pero investigando, tú lo acabas de decir, también ellos tuvieron una parte, no sé si llamarla oscura, para no ser como muy duro con el término, pero también tuvieron sus errores, como los tenemos todos los seres humanos. Entonces la historia muchas veces depende de quién la cuente y para qué determinado público va. Entonces uno no puede quedarse solo con lo que le enseñaron. Uno tiene que investigar para poder formarse uno su propio criterio, Roger. Y tiene que ser, es que esto es a propósito de, no sé si usted ya se dio cuenta de ello, de una afirmación que ha hecho la representante de la Cámara, Susana Boreal, en el sentido de que a los niños no hay que obligarlos a estudiar, porque estudiar de alguna manera es llevarlos al adoctrinamiento, entonces nos lleva a pensar en muchas cosas más, y en efecto hemos sabido que la educación ha sido alienante también, por supuesto, dependiendo de la cultura, dependiendo del régimen, dependiendo del sistema político, hay adoctrinamiento. Por supuesto que lo que enseñan en Cuba, lo que enseñan, decía yo hoy, en Corea del Norte, es muy distinto a lo que pueden enseñar en un país democrático, lo que están enseñando en Venezuela hoy. Pero, en todo caso, la parte crítica es la que hace que la historia sea dinámica, ¿cierto? Y que sea alienante y adoctrinante. Ubey Marcano, presidente del Centro de Historia de Cañas Gordas y quien está liderando este encuentro de centros de historia de 30 municipios del occidente y del Urabá antioqueños, que se va a llevar a cabo este encuentro en Cañas Gordas este sábado y este domingo. Gracias por estar con nosotros y nos cuenta después qué pasó. Claro que sí, con mucho gusto. Roger, y muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero terminar con lo siguiente, hacer este apunte. Mire, en Cañas Gordas tenemos varios apelativos. El actual es Cañas Gordas, paraíso para propios y visitantes. Tenemos un apelativo que se quedó en el tintero y que lo tenemos que retomar en estos momentos históricos. Y ese apelativo es Cañas Gordas, Mirador Antioqueño hacia el mar. Y en estos momentos, con esa obra del túnel del Toyo, sí que cobra vigencia ese apelativo. Entonces, de ahora en adelante, hombre, que se tenga este apelativo vigente, Cañas Gordas, Mirador Antioqueño hacia el mar. Suena interesante, suena bonito. Muy bien. Roger, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido. Hasta luego, que estés muy bien. Buen año, mucha suerte. Deseamos en ese encuentro y ya sabremos con seguridad la semana entrante qué pasó y seguramente Ubey Marcano nos hará llegar alguna información para que esos temas, a nosotros nos gusta hacerle seguimiento a los temas. No se queden hablando de la figura que utilizo yo muy a menudo, que le llamó la atención a Ubey Marcano. Esto no es una cajonera. Se abre y se cierra
y se olvida uno de lo que hay dentro de esa cajoncito. No, el periodismo, como la historia, no es una cajonera, es holística, digo yo siempre. Por eso aquí estamos concatenando siempre un hecho con otro hecho. Así de sencillo.